Hola, mi nombre es Axel Álvarez Campillo y el día de hoy presentaré mi línea del tiempo acerca de la historia del arte en el mundo y en México. Bueno, iniciamos, por ejemplo, en el arte paleolítico. Aquí se empezaron a dar mucho lo que eran observamos las pinturas rupestres representadas en animales y personas cazando. Después avanzamos a la prehistoria, que abarca de los 20.000 a.C. a los 3.000 a.C. Seguimos con el arte neolítico. Aquí fue donde se empezaron a dar principalmente el concepto de civilización, introdujeron lo que es la religión. Después notamos la edad antigua, que abarca de los 7.000 a.C. a los 4.000 a.C. Avanzamos a la edad de los metales, a los 5.000 a.C. Es muy importante porque se empezó a usar lo que es el hierro, el cobre y la plata, y fueron de mucha. Después notamos el arte egipcio en el 3.000 a.C., ubicamos las pirámides y las representaciones como los dioses Anubis, que fueron de gran relevancia porque creían mucho en esos dioses que les daban poder. Después seguimos al arte africano, vamos al continente de África, donde observamos que principalmente se tomaba en cuenta los ritos y las religiones, principalmente los rituales que usaban. Después avanzamos al arte americano. Aquí abarca las colonias que ya conocemos de parte de Mesoamérica y América, como es la tolteca, maya, tolteca, azteca, etc. Después avanzamos al arte clásico, ya avanzamos de era del 590 a.C. a 500 a.C. Empezamos con el arte griego. Aquí es curioso que se empezó a ver mucho lo de la belleza, se empezó a dar mediante esculturas, por ejemplo, al hombre ideal, musculoso, y principalmente la mujer era como femenina. Después seguimos con el arte romano en el 130 a.C. Pues es muy parecido al griego, realmente le tomó muchos aspectos y características del griego, solamente que varía un poco, por ejemplo, en su. Seguimos con la Edad Media en el 473 a.C. al 1455 después seguimos el arte bizantino. Aquí cambia mucho, ya que se hace en 622 después de Cristo, y se usan principalmente mucho estas exposiciones o arquitecturas puntiagudas dentro de los templos. Además tenemos el arte islámico, muy importante, ya que de ahí empezó a nacer la religión islámica, que es muy conocida dentro de la India. Ahora sí, el arte románico. Siguen siendo mucho el tema de los templos y usualmente hablar sobre dioses. En el arte gótico, aquí empezamos a hablar los tipos de arte. En el arte gótico busca expresar algo más tenebroso dentro de los templos, catedrales, etcétera, que se daban principalmente en Europa, que era, por ejemplo, Francia e Italia. Seguimos a la Edad Moderna, avanzamos al arte renacentista, que abarca en 1570. Como podemos ver en la imagen, aquí se busca representar al hombre, se busca como que el hombre sea el centro de todo y de donde se empezó todo. En el arte barroco, en 1600 después de Cristo, notamos pues aquí se empieza a dar mucho sobre expresar de manera diferente e inusual ciertos aspectos de la pintura. El neoclasista, parecido al clasista, solamente que es antes, en 1760. El romanticismo en 1770 se busca dar como esa imagen de belleza o de amor, más bien como un vínculo entre el humano y la representación de la pintura, mediante darle un sentimiento de amor a la pintura, no solamente pintar por pintar, solamente como representarla de manera amorosa. En el arte contemporáneo, que abarca de 1870 a 1990, notamos el siglo XIX, en 1851. Puse Francia porque es una representación que se empezó a dar en esa época. Principalmente ahí a los europeos no les gustó mucho esta estota cuando se inició, se inauguró. Tiempo después se les olvidó a los parisinos y la dejaron ahí.
gracias a un ingeniero que se apellidaba Eiffel. En el impresionismo, en 1860, como lo dice su nombre, se busca de una manera impresionar con sus colores tan artísticos en la pintura. El realismo, eso es muy fácil. En 1870 se busca una imagen realista sobre lo que quieres dar a entender, una imagen no tan abstracta o con un difícil entendimiento, sino algo literal, algo realista. Después avanzamos al expresionismo en 1907, como lo dice en su título, se busca expresar. En ese tiempo las personas buscaban expresar algo diferente, algo ya no usual a lo que principalmente en esa época se tenía ese pensamiento tan en el cubismo en 1908, simplemente representar la pintura o la escultura mediante figuras geométricas. Bueno, así como lo muestra en la imagen, es un gato representado en figuras geométricas. En el surrealismo simplemente es algo que tiene que ser como algo realista, algo que es como no tiene una explicación que tiene que pasar. En el pop art es algo que se dio en Estados Unidos y es como un realismo. En 1963 se busca no dar tantos colores llamativos, es una imagen simple que se busca dar a lo básico. Hiperrealismo, muy parecido al realismo, algo un poco menos entre realista y no realista. Y finalmente al arte postmoderno, que es el fin de lineación.